cuando nosotros pensábamos, digamos, en los atributos que tiene que tener una jornada para denominarla destacada, sin duda que tenía que ser, bueno, un tema de amplia preocupación, que convocara a mucha cantidad de gente, donde se transfiriera más que nada conceptos y no resultados de la investigación, con una participación multiinstitucional, tanto nacional como regional, y queremos que esta jornada de una agricultura productiva y sustentable reúne todas esas condiciones, pero entendemos que esta jornada además tiene un elemento más, que es, bueno, justamente varios de los conceptos o los conceptos principales, digamos, en esta temática de productividad y sustentabilidad salen de un ensayo que hoy está cumpliendo 50 años, que es el ensayo de rotaciones de la estanzuela, y que creemos que, bueno, ese es el otro componente de esta jornada, que queremos festejar ese cumpleaños. ¿Y por qué decimos que queremos festejar ese cumpleaños? Porque, bueno, no solamente por la cantidad de años que tiene este ensayo, que es el ensayo más antiguo de rotaciones del continente latinoamericano, pero sino también porque sin duda fue, digamos, el ensayo que permitió conceptualizar una agricultura sustentable a fines de la década del 60, primeros años de los 70, donde se pensó en la inclusión de las pasturas como sustentabilidad productiva de la agricultura, pero que también a su vez hoy tiene total relevancia, y de ahí salen gran parte de los conceptos y de los datos para las definiciones de las políticas públicas, yo diría más importante en el ordenamiento y sustentabilidad de la agricultura, como es el plan de uso y manejo de suelo. Pero a su vez, digamos, ese enfoque, digamos, de sistemas, iniciado allá en los años 60 y 70, fue revolucionario en su época, y creemos que en definitiva tiene todas las condiciones para denominarlo más que un ensayo, un patrimonio nacional. Si pensamos que INEA tiene 23 años de vida, este ensayo tiene 50 años de vida, la propia estanzuela va a cumplir el año que viene 100 años, es un reflejo de que, bueno, son conceptos que han trascendido más allá que las personas, los contextos o los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el orgullo y la razón para festejar, digamos, este cumpleaños, y que lo hacemos a través de un reconocimiento, reconocer nada más y nada menos a quien pensó este ensayo hace 50 años atrás, como es el ingeniero Lavalleja Castro, pero a través de él a todas las personas que han mantenido, han trabajado y han permitido, digamos, la continuidad del ensayo. Tenemos que tener una investigación sustentable a lo largo del tiempo si queremos generar realmente conocimiento sustentable para aplicarlo a la agricultura. Así que hoy tenemos muchos motivos para estar realmente muy orgullosos y, digamos, muy alegres de estar en el marco, digamos, de esta jornada, y creo que la jornada en sí transfiere eso, transfiere un poco de historia, transfiere actualidad, pero también transfiere una proyección futura de una institución que reconoce y valoriza su historia, pero que también debe producir para la demanda actual, pero que también, por otro lado, está pensando, digamos, en el futuro. Sin duda que este año estábamos enfrentados ya desde comienzo de año a la definición relativa de los 50 años de un ensayo que para nosotros es un experimento emblemático, digamos, como el experimento de rotaciones, ¿no? Eso hacía que necesitáramos desarrollar una actividad ya específica con ese motivo, relacionado con ese cumpleaños, digamos, del experimento. Sin duda que eso también hizo pensar a la Junta Directiva de INEA y nos transmitió la forma de implementar una serie de actividades en las distintas regionales, así como aquí ya tuvimos la oportunidad de una reunión vinculada con la soja, en 33 la oportunidad de una reunión vinculada con la cría, va a haber otra vinculada con la ganadería futura en Tacuarembó, después van a entrar los temas vinculados con la hortifruticultura a través de las regionales de Salto y Las Brujas, así que todo este tema de destacados INEA, que tiene un perfil muy especial en el sentido de que
No se trata de una jornada habitual para mostrar resultados experimentales concretos y discutir en profundidad los aspectos técnicos, sino mostrar propuestas más globales a soluciones de las distintas temáticas que se van tocando. Más allá de esto de los 50 años a que yo hacía referencia y que parece que festejar el cumpleaños de un experimento de 50 años parece festejar posiblemente algo que ya perdió actualidad, que algo que puede, con las dinámicas que tiene el desarrollo tecnológico en los sectores como la agricultura, parecería que pudiera ser un poco obsoleto hablar de un experimento de 50 años. Sin embargo, estos experimentos de largo plazo tienen una cantidad enorme de ventajas, y especialmente lo que ha ocurrido aquí en esta zona, que no ha sido un experimento rígido, sino un experimento que ha ido evolucionando y acompañando las incorporaciones de las nuevas tecnologías, pero que a su vez tiene la gran ventaja de demostrarnos con series históricas largas las evoluciones que el recurso natural del suelo especialmente tiene o se modifica en función de qué tipo de intervención haga el hombre sobre este recurso. Bueno, estos experimentos o ensayos de largo plazo, digamos, tienen la ventaja de ser una especie de laboratorio de análisis de la realidad en series históricas que agregan una cantidad de información que normalmente no puede obtenerse a partir de ensayos de corto plazo. Entonces, el intercambio de información con las experiencias de otros países, en este caso regionales, porque las particularidades de estas actividades tienen vinculadas con la región y el tipo de sistemas productivos que en la región se desarrollan, tienen mucho más similitudes sin duda con lo que puede estar experiencias que se hayan desarrollado en Brasil o experiencias que se hayan desarrollado en Argentina, y esto ha sido un poco el foco de los invitados internacionales para que nos aporten también, como de otras instituciones como la Facultad de Agronomía, que también está presente en este evento, que nos aporten a esta discusión de visión y proyección hacia el futuro de lo que va a ser la tecnología en el sector agropecuario y especialmente en este caso en el sector agrícola, en función de esa sustentabilidad y visión de largo plazo de los suelos. Hoy hablamos de estos 50 años que cumplió este experimento de las rotaciones viejas y tratamos de hacer un breve repaso de qué es lo que pasó en estos 50 años desde que está puesto en marcha, y en realidad comenzamos un poquito antes para hacer los antecedentes, colocar una figura de cuáles fueron los antecedentes que condicionaron esto. Y me pareció relevante dejar ese mensaje de que en realidad comienza el experimento de las rotaciones cuando en realidad llega a Uruguay la tecnología de implantar pasturas de la mano de especies forrajeras adaptadas y productivas, y de la mano de la fertilización. Eso es el primer cambio que se produce apenas antes de que empiece el ensayo. Y me parece que fue una muy buena visión en ese momento ver que esas pasturas no solamente iban a beneficiar al sector pecuario, permitiendo lograr mayores rendimientos de carne o de lana o de leche, sino que además la Valleja Castro se da cuenta de que esas pasturas, si están integradas en el área agrícola de los productores y logramos poner en práctica una rotación, en realidad las pasturas permiten hacer sustentable la agricultura. Luego de décadas y décadas, en la primera mitad del siglo pasado, de tener una agricultura con agricultura continua, con laboreo, sin fertilización, que nos llevó a un elevado nivel de degradación de suelos, con un crecimiento agrícola realmente que tuvo pocos precedentes en el último tiempo. Y entonces este esquema de la rotación con pasturas, gracias al ensayo y gracias a las derivaciones que tuvo el experimento cuando se colocaron
en una escala mayor, en unidades demostrativas y experimentales, tuvo una rápida difusión y adopción a nivel comercial. Y luego, el mensaje que dimos al seguir el recorrido de estos 50 años del experimento es que con el tiempo aparecieron nuevas preguntas de tecnología y de formas de producir. Tal vez el ejemplo más claro es la siembra directa. Y así como Osvaldo Ernst lo mostraba en su charla también, en realidad con las posibilidades que ofrece la siembra directa, muchos, tanto productores, agrónomos, incluso desde la investigación, se levantó la pregunta, bueno, a ver, decíamos hasta el momento que las pasturas son necesarias para recuperar la fertilidad de la fase agrícola. Si la fase agrícola no produce pérdidas de fertilidad gracias a la siembra directa, ¿por qué necesito las pasturas para recuperar? No hay nada que recuperar. Esa era una hipótesis en su momento. Y de hecho, a nivel de producción, se tiró de la piola, en el sentido de que, bueno, vamos a seguir produciendo, y los rendimientos no eran malos en el primer tiempo. O sea, se prolongó la fase agrícola bastante, y de hecho hay muchas situaciones en donde la agricultura continua está en la práctica gracias a la siembra directa, y no sabíamos de antemano qué rol podían o debían cumplir las pasturas en ese contexto. Y por eso se derivaron nuevos experimentos de largo plazo que desde luego son mucho más jóvenes, y es un poco tanto lo que le pasó a la Facultad de Agronomía como a nosotros mismos. Esos experimentos de repente tienen 15 años o 20 años a lo sumo, como en el caso del experimento de Paysandú. Y así como esos ensayos en relación a siembra directa en las áreas agrícolas, mencionaba yo que en áreas no agrícolas, en áreas de suelos frágiles como lo son los de las lomadas del este, también surgió la pregunta, bueno, sabemos que con laboreo convencional no es posible hacer agricultura más intensiva, pero ahora si tenemos la siembra directa, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Cuán necesarios pasan a ser las pasturas en un contexto así? Y esas preguntas se intentan responder con un nuevo experimento de largo plazo que se inició en INIA 33 y que fue iniciado en el 95. De manera que hoy día el instituto también en la Facultad de Agronomía, afortunadamente, disponemos en realidad de más que de un experimento, de familias de experimentos de largo plazo que están dirigidos a responder preguntas diferentes pero relacionadas. Y se transforma en un recurso de un potencial tremendo, ¿no? Y creo yo que hoy lo tenemos que ver justamente como un capital, no solamente a de 50 años, sino a toda esta plataforma de la que estamos hablando. ¿Cuál es el rol que tienen los experimentos de largo plazo en la generación de conocimiento y de tecnologías para la actividad agropecuaria? Y desde la experiencia que nosotros tenemos en la ejecución de experimentos de largo plazo que están instalados en la estación experimental Casinoni de la Facultad de Agronomía en Paysandú. Entonces básicamente lo que tratamos de mostrar es por qué se justifican los experimentos de largo plazo, en los cuales acá hay varios, como se planteó, hay una familia de grupos de experimento, que también hay una familia de grupos de experimento en Paysandú, que intentan responder preguntas muy concretas al principio, cuando están en esa fase que las llamamos cuando todavía son de corto plazo, y que en general esa etapa de 4, 5 hasta los 7, 8 años, los tratamientos que integran esos experimentos tienen una referencia clara con la realidad de producción, porque están diseñados para dar respuesta a problemas que hay a nivel de la producción. Pero después el sistema de producción real es dinámico y va cambiando, y muchas veces incorpora los conceptos, las ideas, las recomendaciones que salen de estos experimentos de largo plazo, y el experimento sigue. Entonces muchas veces se critica la permanencia de estos experimentos por el hecho de que van perdiendo referencia
con la realidad productiva y no dan una respuesta fácilmente aplicable, no queda clara la respuesta aplicable que surge de esos experimentos. Y bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es transmitir nuestra experiencia en esa etapa, la etapa de los primeros años, en los cuales en general todo el mundo tiene interés de verlos, de visitarlos, de discutirlo y de incorporar lo que sale de esos experimentos, y la etapa posterior, en la cual mantenemos los experimentos básicamente como un laboratorio que generó diferencias importantes a nivel de la calidad del suelo, de los tipos de tecnologías que se van evaluando, y en los cuales ya el objetivo es estudiar por qué suceden las cosas, o sea, analizar, entender los procesos que generan el resultado que sale del experimento. Y de esa manera se mantienen vigentes, porque nosotros tenemos la capacidad de, en un mismo ambiente, con una misma condición climática, tener un sinnúmero de combinaciones que después en la realidad es muy difícil encontrarlas. Y esas condiciones controladas nos permiten entender cómo funciona la dinámica de los nutrientes, la dinámica de la materia orgánica, cómo se generan los procesos de erosión. Y cuando entendemos cómo funcionan esos procesos, tenemos la capacidad de encontrar las variables que resuelven el problema. Entonces los experimentos de largo plazo nosotros los manejamos hoy con esa lógica. Los diseñamos para responder preguntas concretas de hoy y los mantenemos como laboratorios de trabajo para entender los procesos y dar respuesta para problemas futuros. Una característica bien interesante de los experimentos de largo plazo es que en general los problemas aparecen en los experimentos antes que en la realidad. Eso nos permite anticiparnos a los problemas y encontrarles soluciones antes de que después se generalicen. Y en los últimos años, todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental de la actividad agrícola ha tomado una relevancia en todas las discusiones a nivel científico, tecnológico y político. Y bueno, nosotros hoy en toda esta plataforma de experimentos de largo plazo que existen en Uruguay, de NINIA, Facultad de Agronomía, en distintas localidades del país, a nivel regional, nos está permitiendo tener un laboratorio con tratamientos muy distintos en los cuales evaluar el impacto ambiental y las medidas de manejo que mitigan esos efectos, y eso es imposible hacerlo en un experimento año a año. Hay que hacerlo cuando tenemos acumulados en el tiempo pequeñas diferencias que sumadas durante 20 años se vuelven importantes. Hoje pela manhã nós falamos de dois experimentos de longo prazo que temos no Brasil, no sul do Brasil. Esses experimentos estão localizados, são conduzidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eles têm como objetivo avaliar como práticas de manejo podem atuar na recuperação de solos degradados. E um dos focos também principais desse trabalho é a formação de recursos humanos em nível de grado e de pós-grado na universidade. E esses experimentos eles têm mostrado que a associação de práticas de não revolvimento de solo e sistemas de culturas com alto aporte de resíduos tem um efeito muito significativo na recuperação de solos degradados, melhorando na parte do ponto de vista químico, físico e biológico o solo. A matéria orgânica é o principal elemento que é afetado. Os sistemas de preparo de solo mantêm a matéria orgânica velha do solo, original do solo, enquanto que sistemas de cultivo aportam um carbono novo, de qualidade, um material lábil que determina muita atividade microbiana. Enfim, e essa matéria orgânica tem um efeito no restante das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E também tem se avaliado nesses experimentos a produtividade de milho, e se verifica que melhores rendimentos no sistema de siembra direta e em sistemas de cultivo que inclui plantas de cobertura como vícia e outras plantas de cobertura de verão. Talvez das principais contribuições desse experimento nós
podemos assim destacar, que foi a quebra de um paradigma que não é possível cultivar, produzir alimento em regiões tropicais e subtropicais sem que ocorra uma forte degradação, forte e significativa degradação do solo. Esses experimentos mostram que a adoção de sistemas conservacionistas de manejo nessas regiões de clima quente, como tanto na região sul quanto na região do Cerrado brasileiro, permite produzir alimento e manter a qualidade do solo e a qualidade do ambiente nessas regiões. Hoy tuvimos la suerte de comentar 3 presentaciones de la mañana que nos mostraron 3 experiencias de América Latina, del cono sur de América Latina, de lo que puede ser la utilidad de los experimentos de largo plazo. Algo que quizá para la mayoría de la gente no tenga una conciencia muy clara de un tipo de actividad experimental que se lleva en las estaciones experimentales. Y de la cual, de alguna manera, esta estación experimental La Estanzuela es una suerte de decano para Latinoamérica, porque tiene el privilegio de tener un patrimonio que es un experimento de 50 años de rotaciones de cultivos y pasturas. Esa situación de mirar los resultados de este tipo de actividad, que lo que hacen es medir los efectos acumulativos que se producen en los recursos naturales y en la producción por practicar un sistema productivo u otro, por hacer rotación con pasturas o por hacer agricultura continua, por practicar laboreo convencional o por hacer siembra directa. Y que eso afecta mucho el manejo del suelo y la productividad que resulta de eso. Podemos ver allí las consecuencias que tiene no para un año, sino las consecuencias que tiene en el largo plazo para los recursos naturales y para la sostenibilidad del propio sistema de producción. Y eso es de un valor realmente inestimable. Y muchas veces los sistemas como el de experimento de Estanzuela que se diseñaron hace 50 años, el diseño que tuvieron de cultivos y de pasturas, ya hoy son tecnologías que no resultarían. Piensen que hace 50 años en el 63 se plantaba lino, se plantaban otro tipo de cultivos. Y hoy hubo que irlos adaptando progresivamente para mejorar la calidad de los resultados que podemos transmitir directamente, pero también son una fuente muchas veces inesperada de productos tecnológicos y de información que no estaba prevista cuando se diseñaron los experimentos. Un muy buen ejemplo de eso es, hoy pudimos utilizar los datos y la evolución del carbono orgánico del suelo, la materia orgánica del suelo, y vincularla con la producción de los cultivos. Hoy sabemos en qué medida, si degradamos un suelo perdiendo materia orgánica, cuánta productividad se pierde. Y ya no hablamos más de un indicador de calidad del suelo, sino que podemos decirle a los productores, señor, si usted tiene el suelo en este estado, está perdiendo tanta productividad. Si usted sigue practicando este sistema, va a seguir perdiendo productividad. Y eso no lo arregla con fertilizantes, porque se pierde la condición física del suelo, se pierde la condición física afectando la productividad y no se resuelve fácilmente. Y mucho menos se resuelve con sistemas de siembra directa que ni pueden recurrir al laboreo. O sea que empezamos a tener ese tipo de información. Empezamos, por ejemplo, por analizar los datos de rendimientos de 50 años que tenemos acumulados, de mirar cómo impacta la variabilidad climática en los rendimientos, cómo los fenómenos extremos nos hacen reducir, en qué medida, en qué magnitud nos hacen reducir los rendimientos, cómo otras variables del clima los afectan. Y empezamos a entender. Y de la única manera que puede hacerse eso es cuando uno tiene información acumulada de buena calidad en muchos ambientes climáticos. Esas cosas no se pensaron hace 50 años, son resultados de tener una plataforma de sistemas conocidos, de información conocida de cómo se manejaron los suelos con distintos sistemas de producción. Yo creo que tuvieron una inteligencia extrema en que percibieron, ustedes piensan, este experimento de rotación de pasturas y cultivos se inicia en 1963. En 1963 veníamos de la gran agriculturización del país, de la década del 50, con políticas que lo estimularon y que hicieron que se alara 1,5 millones de hectáreas en el país con una tecnología que realmente provocó grandes daños en el estado de los suelos y en la pérdida de productividad. Allí Lavalleja Castro, el ingeniero Lavalleja Castro, lo que percibe es que la tecnología que se estaba trayendo de importación de Nueva Zelanda y Australia, con expertos, con el proyecto de Benito Medero, Esteban Campal,
que esas pasturas no solo iban a servir en el país para mejorar la producción animal, sino que eran un instrumento para mejorar los suelos. El uso de pasturas que fijan nitrógeno en los suelos, que aportan muchísima materia orgánica, iba a ser el gran instrumento para revertir la condición de los suelos agrícolas que estaba extremadamente afectada. Y entonces diseña esos contrastes de distintos sistemas de manejo del suelo que tiene como testigos agricultura continua y tiene incorporación de pasturas en los sistemas en proporciones diversas. Eso empieza a funcionar y realmente provoca una restauración de la productividad para cultivos. Y la gran llave ocurre en los 70 con la introducción de las siembras asociadas, porque en el litoral los campos tenían una misma estancia, era agrícola ganadera, pero tenía un área ganadera y un área para cultivos. Las mejores chacras, las chacras de mejor potencial iban a los cultivos, las otras iban para la ganadería. Lo que hace la tecnología que desarrolla también y contribuye el ingeniero Lavalleja Castro es abrir una llave que ponemos una siembra asociada, plantamos un cultivo de invierno y tiene una pastura abajo, lo plantamos en la chacra, pero cuando coseché el cultivo me quedó instalada la pastura. Bueno, ahora tengo que resolver los problemas de alambre y aguada y aquí empieza la rotación. Así que provocó la rotación y el manejo de suelos en rotación de todos los potreros, mejorando la fertilidad de todo el establecimiento. Y eso tuvo un impacto en las décadas del 80 y 90 de poder hacernos durar una agricultura que de otra manera, con la retracción de precios internacionales que tenían los granos, hubiera sido inviable para Uruguay. Bueno, esas cosas que él pensó, las pensó además de una manera extremadamente inteligente. ¿Por qué? Porque los experimentos de largo plazo que existían en el mundo en esa época eran de parcelas pequeñas. Castro se dio cuenta de que el gran problema nuestro era el desarrollo de la erosión, de que nosotros perdíamos los suelos por las condiciones nuestras de lluvias muy intensas y de suelos diferenciados. Nosotros estábamos extremadamente sensibles a las tormentas y a las lluvias erosivas, y que la mayor parte de lo que se había perdido de fertilidad con la agricultura convencional obedecía a pérdidas por erosión. Entonces lo que hace es evaluar los tratamientos que él propone en parcelas que tienen media hectárea y que van de la parte alta de la loma al bajo. Y se hacen con maquinaria convencional, no se hacen con maquinaria experimental, se hacen con la maquinaria que usaban los productores, con los mismos instrumentos que utilizaban los productores. Entonces todos los datos de rendimientos y de dinámica del suelo ocurren tal cual le ocurrían a los productores. Y eso permitió tener resultados que realmente eran comparables y transferibles a la producción directamente. El suelo sigue siendo el eje de la cuestión en materia de sustentabilidad, ya que miramos la evolución de la materia orgánica a través de los experimentos de largo plazo, de la estanzuela y de otros lados, de otros lugares. Estamos mirando los balances minerales, estamos mirando una cantidad de propiedades del suelo que son afectadas por la actividad agropecuaria. Pero si uno incorpora, por ejemplo, dentro del problema la cadena agroindustrial de la carne o la cadena agroindustrial de la soja o del maíz o del girasol, empezamos a encontrar que nos están demandando otros indicadores de sustentabilidad que son sustancialmente distintos a los que estamos, por ejemplo, tratando hoy. Si uno va a una reunión o a una jornada donde se habla de procesos agroindustriales, a lo mejor nos empiezan a hablar de las huellas de carbono y de las huellas hídricas, que no son para nada tratadas en una jornada como hoy, ¿no es cierto? Entonces depende de la escala y de la visión con que se esté atacando un problema, que aún existe y aún los estudiantes actuales en la Argentina, en las facultades de agronomía, tienen una visión predominantemente productivista. Pero ocurre que los problemas que están ocurriendo en la naturaleza o los impactos de los sistemas de producción en la naturaleza son de tal magnitud ya que empezamos a mirar cosas que antes no mirábamos. Por ejemplo, en la década del 70 nadie hablaba del calentamiento global, nadie hablaba del cambio climático. Los problemas de contaminación producidos por la producción agropecuaria no nos afectaban mayormente, o mejor dicho, no nos afectaban porque no los conocíamos tampoco. Entonces, con el paso de los años empezamos a buscar indicadores
que nos sirvan de diagnóstico de esos problemas. Y yo creo que en eso es donde se ha evolucionado fundamentalmente. Y yo le comentaba a usted de que buscar o pretender tener sistemas 100% sustentables es una utopía, una ficción, porque la sustentabilidad total no es factible, no es viable. Lo que sí hay es trayectorias tecnológicas que son más sustentables que otras. Y en ese camino tenemos que andar. Yo diría que académicamente, por haber sido estudiante en la década del 70, soy un heredero de visiones que había en esa época, ¿no? Donde el suelo era prácticamente la base de toda la sustentabilidad que manejábamos los agrónomos. Pero resulta que con el paso de los años empiezan a aparecer y a plantearse otras variantes de sustentabilidad. Nuestra imagen inicial de la sustentabilidad era de tipo biológica o de tipo física, pero el productor empieza a plantear la necesidad de tener sustentabilidad económica y la sociedad empieza a mirar la sustentabilidad social de los sistemas de producción. Por ejemplo, la capacidad para generar empleos, ¿no es cierto? Y todos tienen indicadores de sustentabilidad específicos. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Desde aquella visión simplista inicial de los años 70, focalizada sobre los suelos, hemos ido incorporando sucesivas visiones que nos han complejizado el problema. Y hoy tenemos que ocuparnos de muchas más cosas que antes. Un poco lo que vemos es que el mundo, a través del incremento en la demanda de alimentos, biomateriales, biocombustibles, está pidiéndole a todo el sector agrícola mundial una mayor producción, una mayor productividad. Lo que nos preocupa de eso es un poco que hay como dos soluciones, ¿no? Una sería aumentar el área sembrada y la otra incrementar los rendimientos en las áreas que ya están bajo siembra. Expandir mucho la agricultura no tenemos muchas posibilidades porque en muchos casos vamos a entrar en ecosistemas frágiles y los vamos a dañar con todos los impactos ambientales que ello tiene. Entonces el desafío es un poco buscar de incrementar los rendimientos en las áreas que ya están sembradas. Y un poco mirando nuestra agricultura regional, un poco la deuda en cuanto al incremento en la productividad por hectárea está por el lado del cultivo que tiene mayor expansión en todo el Cono Sur, que es la soja, ¿no es cierto? Es la que menos ha crecido en rendimientos comparado, por ejemplo, con maíz o incluso hasta con trigo. Entonces, un poco el desafío es que a través de una agricultura sustentable, basada en buenas rotaciones, siembra directa, nutrición balanceada, la utilización de todas las prácticas de manejo, ver más el sistema y no solamente cada práctica aislada, evaluar ese sistema a través de distintos indicadores, podamos ir generando una respuesta que esté dentro de un marco de una intensificación productiva y sustentable, ¿no es cierto? Un poco el motivo de la reunión acá hoy que tuvimos en la estanzuela. La producción se ha intensificado a través de los últimos 30, 40 años. Si uno mira la evolución de producción, más que nada por área, en menor medida por rendimiento, se ha intensificado a nivel mundial, pero también se ha intensificado a nivel regional, y mucho, muy fuerte. Para darnos idea, hay productividades que han crecido en el orden del 400% en algunos países del Cono Sur, en los últimos 50 años. Pero obviamente necesitamos que esa intensificación no solo sea intensificación, sino también que sea sustentable, es decir, que contemple los tres ejes de sustentabilidad, lo ambiental, económico y lo social también, ¿no es cierto? Lo social desde el punto de vista fundamentalmente de seguridad alimentaria, lo ambiental por todas las externalidades negativas que podemos producir en el sistema, y obviamente el económico porque tenemos que tener una producción rentable que la justifique, ¿no? Algunas cosas sí, hemos avanzado mucho en la región, por ejemplo, con adoptar sistemas de siembra directa, que son parte de esos tres pilares que nosotros hablamos del manejo de suelos. Estamos en una deuda muy grande con las rotaciones. Probablemente no sea el caso de Uruguay en sí el más emblemático. Entiendo que es el caso en Argentina e incluso en algunos otros países del Cono Sur como Bolivia. Pero bueno, rotaciones es una deuda, es decir, la alternancia de cultivos y la intensificación de las rotaciones, es decir, tratar de utilizar o tener cultivos durante la mayor parte del año. Esto es hablar de intensificar las rotaciones, es tratar de tener 2 cultivos por año y no solamente uno, el suelo con cubierta viva la mayor cantidad del año o el mayor tiempo del año posible.
Y en nutrición sí tenemos también deudas que también de vuelta son más locales, ¿no? Eso depende del país o incluso de la región o el sistema de producción dentro de cada una de las regiones. El Cono Sur es una región en la cual todos los agricultores adoptan rapidísimo todas las tecnologías. Somos testigos continuamente de la adopción de híbridos, de variedades, de tecnologías de protección de cultivos, pero un poco estamos en deuda, digamos, en estos aspectos que yo les marcaba, ¿no es cierto? El agricultor de la región es extremadamente receptivo a los cambios e incluso lidera muchísimas veces esos cambios, ¿no? Y de vuelta, si quieres, tomamos el ejemplo de siembra directa, en realidad ha liderado esos cambios el productor y los asesores, los investigadores, fuimos acompañándolo, marcando algunos puntos, pero ha liderado. Y yo creo que hay una posibilidad, lo que pasa es que hay un marco, ¿no es cierto? Es decir, hay un marco social, económico y ambiental que, por ejemplo, ahí lo que tenemos que tener muy en cuenta es que en ese marco debería participar toda la sociedad. Es decir, no solamente que hablemos entre nosotros, los que estamos ligados al sector agrícola, sino que hablemos con el resto de la sociedad, la escuchemos, le demos nuestras respuestas a las inquietudes y también estemos dispuestos a escuchar para ver cómo podemos satisfacer esas demandas de la sociedad, ¿no es cierto? A todo nivel. Y en eso creo que todos tenemos que hacer un pequeño cambio. Yo creo que en ese aspecto el productor va a estar receptivo a generar esos cambios. La presentación tuvo tres aspectos, es decir, definir la cancha en que jugamos, cuál es el marco internacional, cuál es el escenario internacional que de alguna forma condiciona el negocio, y la situación de la agricultura actual, los problemas, las amenazas, y qué acciones o qué desafíos de alguna forma para ese contexto o para la forma en como estamos produciendo actualmente, tenemos pensado encarar desde Línea. Digamos que la agricultura ha tenido en el país una evolución espectacular desde inicios de siglo, ¿no? En poco más de 10 años el área agrícola se ha multiplicado por 5, con un cultivo que es, digamos, el estrella o el líder de esa secuencia, que es la soja, que está acompañado por el trigo y algún otro cultivo. Ahora bien, esta agricultura tiene algunos problemas, tiene algunas limitantes. Unas pasan por el lado productivo. En estos últimos 10 años no ha habido una evolución del rendimiento en casi ninguno de los cultivos. Esta agricultura es relativamente poco diversificada, ¿verdad? Dos cultivos dominan esa rotación. Esta rotación tiene desbalances de carbono que son evidentes, tiene desbalances de nitrógeno. No soluciona en muchos casos los problemas de erosión. Entonces, de alguna forma, hay que buscar alternativas que mejoren la secuencia agrícola actual. Y eso obviamente tiene que ser adaptado a los suelos en los cuales estemos trabajando, con la condicionante adicional de los planes de uso y manejo. ¿Por dónde van las mejoras? ¿Por dónde van los desafíos? Es en el diseño de nuevos sistemas productivos que, compatibilizando la imperiosa necesidad de renta que tienen los sistemas productivos, porque de plata vive el hombre, podamos de alguna forma mejorar esos balances de carbono del suelo, que podamos incorporar nitrógeno por otra vía, además del fertilizante, que de alguna forma hagan a esos sistemas más sustentables. En definitiva, el escenario es que estamos
con problemas de productividad. Necesitamos producir más para producir más rastrojos en el suelo, más residuos. Necesitamos tapar el valle de las pérdidas de carbono, de las pérdidas de nutrientes, de las pérdidas de nitrógeno. Nosotros enumeramos varias acciones, unas 10 acciones para de alguna forma que están vinculados a proyectos que INEA está ejecutando actualmente, que pueden contribuir a mejorar o hacer más sostenible la rotación actual. Pusimos como el número 1, sin duda, es mejorar la productividad de los cultivos. Mayor productividad, más producción de biomasa, más rastrojos, y eso contribuye a la protección del suelo contra la erosión y al aumento de carbono orgánico en el suelo. También hay temas de diseño, cómo combinamos esos cultivos, cómo ponemos los cultivos en la secuencia, qué cultivos ponemos. Por ahí aparecen las posibilidades que dan los cultivos de verano, los maíces, los sorgos, los cultivos de cobertura, etc. Sin duda que hay que seguir trabajando y profundizando en temas de nitrógeno, por el lado de la aplicación de fertilizantes, de la eficiencia de uso de fertilizantes, cómo se relaciona esto en los balances de nutrientes y cómo interacciona o cuál es el link con las necesidades de los cultivos. Hay otras opciones que también fuimos manejando, es decir, el riego, la agricultura por ambientes, es decir, una cantidad de acciones que capaz que por separado no contribuyen a mejorar, que capaz que por separado tienen poco efecto visible, pero en acción combinada tienen mayor impacto en lo que estamos buscando. En definitiva, es el diagnóstico que hicimos de productividad estancada, problemas de balance de carbono, de nitrógeno, de nutrientes. Hay que meterle el diente, hincarle el diente con acciones de ese tipo, es decir, producir más rastrojos, más biomasa, incorporar nitrógeno al sistema, además por la vía de la fertilización, pero además por la fijación biológica de nitrógeno. Hay que pensar si algunos de estos suelos de menor capacidad de uso, en definitiva, no necesitan incorporarse también a sistemas mixtos como tuvimos en el pasado. En fin, hay una cantidad de acciones que se pueden hacer y hay que pensarlas en forma integrada. Para nosotros un evento más que importante, porque no solo es el evento científico en sí, el evento técnico, pongámoslo así, sino que es una importante fecha como generación de un nuevo concepto en cuanto a lo que es una plataforma de investigación o lo que es un recurso nuevo para investigar, que nació allí en el 63 cuando el ingeniero Lavalleja Castro creó y diseñó estos ensayos de rotaciones de los que hoy estamos sacando estos resultados que ustedes vieron. Así que para nosotros no solo la importancia de los resultados, que es lo que vamos a analizar o queremos analizar con más fuerza, sino que ameritaba tener este festejo en la medida que es un evento más que importante desde el punto de vista de herramientas hacia el futuro. Este es el primer evento quizás que en el camino hacia el festejo de los 100 años de la estanzuela, que va a ocurrir el próximo año. La estanzuela fue fundada en 1914 y para nosotros es como el evento inicial de esa cadena de acontecimientos que va a haber el año que viene. Marca un hito muy importante, coincide además con los 50 años del Laboratorio de Suelo de la Estanzuela, que es una referencia, fue una referencia en el país y es una referencia en el país. Entonces, desde ese punto de vista, la estación está presente fundamentalmente en esto, y más allá de que hay hoy otros ensayos de rotaciones a lo largo del país, este fue como el inicial y el más largo, y que sin duda nosotros lo tomamos como de nuestra casa. Entiendo, y cuando uno lo mira adentro puede ser muy parcial, que como esto y como vimos hoy en el ensayo, muchas de las cosas que hoy en el país se aplica, quizás no las sepa a modo seguro, son resultados que salen particularmente de la estanzuela. Quizás no tengamos éxitos como algo que impacte la producción fundamentalmente, me refiero a cambios violentos, pero sí cosas que van contribuyendo de a poco, medidas de manejo que uno quizás no sepa que son originarios de la estanzuela.